Muchas gracias a todos los participantes. Para contarles inicialmente, el Ministerio de Salud y Protección Social desde el año 2020, exactamente el 1 de julio del 2020, emite a nivel nacional la resolución 113. A través de esta se orienta todo el procedimiento de certificación de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad a nivel nacional. Es importante mencionarles que desde el año 2020 a la fecha 2026 hay un marco normativo vigente que orienta todo el procedimiento de certificación de discapacidad a aquellas personas que se autorreconocen como personas con discapacidad y que libre y voluntariamente desean iniciar el proceso para obtener ese documento que acredita su discapacidad y que sus datos hagan parte de la base nacional de personas con discapacidad denominada Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Bueno, este trámite, este procedimiento aplica para todo el territorio nacional. Las secretarías de salud municipales, departamentales y en el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Bogotá es la responsable de garantizar el acceso a ese procedimiento de certificación de discapacidad que busca determinar las deficiencias en las estructuras, en las limitaciones de las actividades y, por supuesto, las restricciones en la participación. Es un procedimiento que se realiza única y exclusivamente en IPS autorizadas. ¿Autorizadas por quién? Por las secretarías de salud. ¿De dónde? En el caso de Colombia, secretarías municipales, departamentales y distritales. ¿A quiénes? A todo aquel que se autorreconozca y que libre y voluntariamente desee iniciar su trámite, su procedimiento para obtener el certificado de discapacidad. Debemos tener en cuenta que la norma, la resolución 1197, establece unas responsabilidades específicas a aquellas personas que desean obtener el certificado de discapacidad. La primera responsabilidad es solicitar cita en la EPS donde la persona que desea iniciar el trámite de certificación de discapacidad se encuentre afiliada. Vemos en la presentación que tenemos ejemplos de EPS como Compensar, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas, en el caso de Bogotá, Capital Salud y las diferentes entidades promotoras de salud tanto del régimen contributivo como de subsidiado. Entonces, primera responsabilidad, si queremos iniciar nuestro trámite de certificación de discapacidad, debo solicitar cita en la EPS con medicina general o con medicina especializada. Hay que tener en cuenta que si la persona se encuentra afiliada a alguno de los regímenes especiales o de excepción, como Policía Nacional, Fuerzas Militares, Ecopetrol o maestros, el magisterio, ellos deberán realizar el procedimiento, la solicitud y el trámite correspondiente ante la entidad que le presta los servicios de salud. En este caso, las secretarías municipales, departamentales y distritales de todo el país son las responsables de garantizar el acceso a la valoración de certificación de discapacidad a personas del régimen contributivo, régimen subsidiado, todos aquellos que pertenecen a
Policía Nacional, Fuerzas Militares, Ecopetrol y Magisterio, tal y como vemos en la presentación, deben realizar su trámite directamente en cada una de las entidades que le brinda toda la atención en salud. Los requisitos. La norma, la resolución 1197 que rige en todo el territorio nacional, es muy clara y menciona cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que desean iniciar el procedimiento. Entonces ya tenemos el primero, que es solicitar la cita en la EPS para obtener copia de la historia clínica con códigos y diagnósticos de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades CIE-10, orden que indique que requiere valoración para la certificación de discapacidad. Adicional a ello, el profesional que le atiende debe indicar dentro de esa historia clínica o en una orden adjunta la modalidad en que debe realizarse el procedimiento de certificación de discapacidad, que puede ser en el consultorio o de manera domiciliaria. Adicional a ello, se debe registrar qué tipo de apoyo o ajuste razonable requiere la persona que se autorreconoce con discapacidad. Puede ser silla de ruedas, bastón, muleta, intérprete de lengua de señas colombianas u otros. Es importante que durante esta valoración, durante esta cita médica, el usuario le explique al profesional su deseo de iniciar el trámite de certificación de discapacidad ante la Secretaría de Salud del lugar en donde reside para que este profesional de salud le haga entrega de la historia clínica completa. Es indispensable y necesario contar con una historia clínica actualizada que dé cuenta de todos y cada uno de los diagnósticos en salud que puede tener una persona. Aunque la norma menciona de manera clara que la historia clínica no requiere tiempo de vigencia, de manera respetuosa se le informa a la ciudadanía o a aquellos usuarios interesados que es necesario contar con documentación, soportes documentales que den cuenta del estado actual de salud, que incluya todos y cada uno de aquellos diagnósticos que pueden o no están relacionados con discapacidad. En el caso de Bogotá, en este espacio de capacitación hay muchas personas que están conectados de diferentes departamentos, municipios, inclusive de otros países. Si vivo en Bogotá y deseo hacer el trámite en el distrito capital, debo reunir la totalidad de los requisitos. Debo solicitar cita con medicina general, obtener mi historia clínica actualizada, completa, la orden o la indicación de ese profesional en donde se indique claramente la necesidad de realizar el procedimiento de certificación de discapacidad, la valoración y en qué tipo de modalidad. En el caso de Bogotá, si vivo en Bogotá, si pertenezco al régimen contributivo o subsidiado, debo acercarme a la Secretaría Distrital de Salud. Para ello, la entidad dispone de dos canales oficiales para la recepción de estas solicitudes: un canal virtual y un canal presencial. Entonces, vemos en la imagen la Secretaría Distrital de Salud en la ciudad de Bogotá. Todas las secretarías a nivel nacional disponen de canales para recibir las solicitudes ciudadanas. Unos han establecido que a través de correo electrónico, otros de manera presencial. Y en el caso de Bogotá, tenemos el canal virtual que está disponible 24 horas del día y que a través de este
podemos realizar nuestra solicitud para dar inicio al procedimiento de certificación de discapacidad. Para aquellas personas que no cuentan con la habilidad de los canales virtuales, tenemos dispuesto el canal presencial, 2 ventanillas de atención permanente al público, de lunes a viernes, en jornada continua, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Contamos con talento humano, con calidad, que les orienta, que les informa y que les guía todo su proceso para iniciar la certificación de discapacidad. Es importante precisar que ninguna Secretaría de Salud a nivel nacional certifica la discapacidad. Las secretarías municipales, departamentales y distritales son las responsables de garantizar el acceso a una IPS que cuenta con equipo multidisciplinario conformado por 3 profesionales, quienes son los que van a verificar el cumplimiento de los criterios, van a hacer una entrevista, van a verificar la historia clínica y cuáles son esos diagnósticos que están consignados dentro de este documento que pueden estar relacionados con discapacidad. A través de esta valoración que se realiza en IPS autorizadas en todo el país, el objetivo es determinar qué deficiencias puede llegar a tener las personas, tanto a nivel estructural como en las funciones, y se incluye todo lo psicológico. También se identifican qué tipo de limitaciones en la actividad tiene este usuario y qué cosas le pueden llegar a restringir su participación plena y efectiva en la sociedad. Como nuestro tema de hoy son las enfermedades huérfanas, tenemos que el listado de enfermedades huérfanas en Colombia, de acuerdo a la resolución 430 de 2013, ha ido aumentando exponencialmente. En el 2013 se estimaba un total de 1.920 enfermedades huérfanas. Hacia el 2023 aumentó a 2.247. Ahora, la última actualización, que es la resolución 2625, nos dice que en Bogotá, en Colombia, perdón, el listado de enfermedades huérfanas se encuentra en 2.273 enfermedades. Observemos atentamente la pantalla, la presentación. Encontramos allí un listado de las principales enfermedades huérfanas reconocidas en Colombia y su código de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades CIE-10. Estas patologías están dentro del grupo de enfermedades huérfanas reconocidas y reportadas en Colombia. Si deseamos desde cualquier municipio, departamento del territorio nacional, iniciar nuestro trámite para obtener el certificado de discapacidad, debemos solicitar cita con medicina general o especialista. El profesional debe entregarnos historia clínica y si tenemos una enfermedad huérfana como las que observamos en este momento en la presentación, debemos cerciorarnos de que esa historia clínica esté completa, que registre de manera completa cuál es el código de esa enfermedad. Si visualizan el primer ejemplo de esclerosis múltiple, su código CIE-10 es el G35. Tenemos asimismo distrofia muscular, síndrome de Marfan, lupus eritematoso, enfermedad de Pompe, entre otras. Hay que recordarles también que no toda enfermedad es igual a discapacidad, pero si estas enfermedades y específicamente
aquellas que estamos visualizando o cualquiera de la lista de las 2.273 enfermedades que actualmente se reconocen en Colombia como enfermedades huérfanas o raras, genera limitaciones funcionales, puede ser considerada como discapacidad. ¿Por qué una enfermedad huérfana puede ser candidata a certificación de discapacidad? Entonces, esa es la pregunta que nos haríamos, porque muchas de estas enfermedades son crónicas, son degenerativas, multisistémicas, afectan muchos órganos, causan limitaciones funcionales, afectan la autonomía de las personas y su participación. Entonces, sí, una enfermedad huérfana puede ser certificada como discapacidad, pero por sí sola esa enfermedad no es discapacidad. Desde el 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció que para determinar que una persona cumple o no cumple con esos criterios, debe asistir a una valoración multidisciplinaria con 3 profesionales. Estos profesionales van a verificar la historia clínica y todo lo que se documenta dentro de la misma con el propósito de identificar qué deficiencias en las estructuras, qué deficiencias en las funciones, incluido todo lo psicológico, qué limitaciones en la actividad le está ocasionando este diagnóstico o esta enfermedad. Y por supuesto, qué restricción específica o restricciones ocasiona el padecer alguna enfermedad huérfana o rara. Recuerden también que cualquiera de estas enfermedades huérfanas pueden llegar a producir cambios a nivel biológico, psicosocial, espiritual. A través de esta valoración multidisciplinaria se realiza una valoración biopsicosocial. Se tiene en cuenta todos los ámbitos del ser humano y son potencialmente certificadas como discapacidad si después de esa valoración se cumple con los requisitos. Tenemos acá un ejemplo de una historia clínica. Recuerden, para iniciar el trámite en cualquier parte del territorio nacional, la norma es clara y muy específica y solicita presentar copia de la historia clínica. Debe ser de médico general o de médico especialista. No son válidas aquellas historias clínicas expedidas por psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, trabajo social. Debe ser obligatoriamente por medicina general o por medicina especialista y todos aquellos conceptos técnicos que se tengan, si pueden aportarse como complemento para el día de la valoración multidisciplinaria. Tenemos este apartado de historia clínica en donde claramente observamos el código CIE-10, en este caso es G35X, esclerosis múltiple, y también vemos los códigos secundarios que son incontinencia urinaria, ausencia adquirida de ambos miembros, atrofia y desgaste muscular. Es importante verificar que la historia clínica que nos entreguen de la EPS, el médico tenga este código y este diagnóstico. Y observamos en la parte inferior que esta historia clínica la expide el profesional en medicina general. Esta es una orden en donde el profesional registra cuál es el diagnóstico principal de esta persona que se autorreconoce como persona con discapacidad y que desea iniciar su proceso para certificar, y el código es R251, temblor no especificado,
dice envío a la Secretaría Distrital de Salud para proceso, registro, localización y caracterización como persona con discapacidad y su correspondiente certificación. La modalidad que este usuario requiere para ese procedimiento de certificación de discapacidad es institucional. ¿Qué quiere decir ello? Que la persona por sus propios medios se desplaza el día y la hora en que le programen la cita. También existe la posibilidad, de acuerdo a las condiciones específicas de salud, que se autorice o que ese médico de la EPS solicite que el procedimiento debe ejecutarse en el domicilio. En la última parte, requerimiento de apoyos o ayudas para el caso específico del paciente, del usuario que estamos analizando, no requiere, pero recuerden que es de acuerdo a cada uno de los casos y de acuerdo a la categoría de discapacidad que presente. Puede ser intérprete de lengua de señas colombiano, puede ser acompañante, gafas, bastón, muleta y demás. Nosotros en la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá, día a día rechazamos o devolvemos un número importante de solicitudes porque no cumplen con los criterios o los requisitos que menciona el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la resolución 1197. Desde el 2020, ninguna EPS, ningún médico certifica la discapacidad por sí solo. Se hace a través de IPS autorizadas en todo el territorio nacional y a través de equipos multidisciplinarios conformados por 3 profesionales. Así las cosas, el formato que vemos en la pantalla no es correcto porque allí el profesional está consignando, está haciendo una certificación. La presente hace constar que el señor en el momento tiene discapacidad física por ceguera a causa de cataratas bilaterales. Esto no cumple con los requisitos que menciona la norma, a diferencia del formato que vimos en la diapositiva anterior, que es explícito, que es claro, que están los datos del usuario, cuál es el diagnóstico relacionado con discapacidad, cuál es la modalidad que requiere para su valoración y qué apoyo, qué tipo de apoyo o ajuste razonable necesita. Entonces, si presentan un documento como el que vemos en este momento, no cumple con los requisitos y este usuario deberá nuevamente solicitar cita ante la EPS para obtener historia clínica y orden completa, que cumpla con los requisitos. No es que las secretarías de salud impongan barreras de acceso. Es necesario seguir las recomendaciones de la resolución 1197 y entre ellas está presentar historia clínica, orden, exámenes y todo lo que esté relacionado con la potencial discapacidad que presenta un usuario. Recuerden, ninguna Secretaría de Salud certifica la discapacidad. Lo hacen única y exclusivamente IPS certificadoras de discapacidad autorizadas en todo el territorio nacional por las secretarías de salud. Cada una de estas IPS cuenta con talento humano capacitado, formado en certificación de discapacidad. Durante el procedimiento nunca se van a hacer exámenes de tipo físico. Esta valoración que se realiza en las diferentes IPS de todo el país, aquellas que están autorizadas, buscan una entrevista, buscan verificar todos los soportes documentales, historias clínicas completas, que den cuenta del estado actual,
de cómo las enfermedades o esos diagnósticos están ocasionando deficiencias, limitaciones y restricciones. Bueno, acá quise traerles específicamente para la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Salud tiene autorizadas 5 sedes en las cuales se realiza el procedimiento de certificación de discapacidad. Estas IPS son las únicas que en Bogotá realizan el procedimiento de certificación de discapacidad, pero no es posible llegar a ellas directamente. El primer paso es acercarse a la Secretaría de Salud, hacer la solicitud. En el caso de Bogotá, se tiene habilitado el canal virtual 24 horas del día. Si no desean hacer el trámite o necesitan información, acompañamiento personalizado, la invitación es a que nos visiten en la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá. Hay 2 ventanillas para atención personalizada en donde se les orienta a aquellas personas que viven en Bogotá, que pertenecen al régimen contributivo y subsidiado, el paso a paso para obtener el certificado de discapacidad. Observamos el certificado de discapacidad una vez la persona asiste a esa IPS que autorizó la Secretaría de Salud para realizar la valoración de certificación de discapacidad. Y si esos 3 profesionales que participaron en esa valoración determinan que esa persona cumple con los criterios, ¿cuáles son? Los repito, los he venido repitiendo desde el inicio de esta presentación, pero para que ustedes los tengan claros. El propósito de estos 3 profesionales es identificar qué deficiencias tiene este usuario, deficiencias de tipo estructural, en qué estructura del cuerpo presenta alguna deficiencia, en qué función presenta alguna deficiencia, qué limitaciones tiene esta persona para realizar diferentes actividades de la vida diaria. Y finalmente, cómo esas deficiencias, esas limitaciones le restringen su participación plena y efectiva en la sociedad como cualquier persona. Si al finalizar este procedimiento, que en promedio se demora 30, 40 minutos, estos 3 profesionales verifican que si cumple con esos requisitos, se identificaron esas deficiencias en ese usuario durante la valoración, hacen entrega del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad es un documento único, es aquel que acredita la discapacidad de las personas. Por favor, no se debe confundir este certificado de discapacidad con el de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Son 2 instrumentos diferentes con propósitos diferentes. El que hoy estamos hablando es para acreditar la discapacidad y poder ser priorizado a beneficios que tengan disponibles las diferentes entidades. Si yo estoy acá en Bogotá, pues voy a verificar qué oferta tiene disponible Bogotá para las personas con discapacidad que cuentan con el certificado de discapacidad. Si vivo en Antioquia, en Medellín, en La Guajira, en el Cesar, debo acercarme a la Secretaría de Salud para iniciar mi trámite de certificación de discapacidad y una vez obtenga este documento, debo verificar qué oferta hay disponible en mi municipio, en mi departamento o en mi distrito para este grupo poblacional vulnerable que es personas con discapacidad. Este certificado de discapacidad es válido en todo el territorio nacional. Es una hoja, tiene 2 caras,
tiene el logo del Ministerio de Salud y Protección Social, los datos personales de la persona que acudió a esa valoración, lugar y fecha en donde se realizó el procedimiento, qué IPS fue la encargada de realizar la valoración. Se va a marcar también el tipo de categoría de discapacidad que presenta el usuario. En Colombia hay reconocidas 7 categorías de discapacidad, que son física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial, sordoceguera y múltiple cuando una persona tiene 2 o más categorías de discapacidad. ¿Quién marca esto? Esos 3 profesionales durante el procedimiento de certificación de discapacidad. En la segunda cara de este certificado de discapacidad encontramos los datos de los profesionales del equipo multidisciplinario que realizaron la valoración de certificación de discapacidad. En este caso participó la disciplina de psicología, un profesional de psicología, otro de optometría y otro de medicina general. ¿Cuál es la función de estos 3 profesionales? Verificar la historia clínica que ustedes lleven o aporten el día de la valoración. Recuerden, es una valoración multidisciplinaria. Obligatoriamente siempre están estos 3 profesionales. Verifican todos los soportes documentales, verifican que la orden que ustedes entreguen si cumpla con los requisitos, que relacione qué diagnósticos tienen, si tengo alguna enfermedad huérfana, que esté claramente registrada allí con su código CIE-10, que ya vimos cuál es el código y cuál es el nombre del diagnóstico, que sea expedida por medicina general o especialista. Y en esta diapositiva observamos el resumen del procedimiento de certificación de discapacidad, pero en Bogotá, recuerden, si ustedes viven en un municipio o departamento diferente a Bogotá, deben solicitar información ante la Secretaría de Salud de su lugar de residencia. Sin embargo, a nivel general podemos decir que el procedimiento de certificación de discapacidad es un trámite voluntario. Nadie está obligado a iniciar el procedimiento de certificación de discapacidad. Parte del autorreconocimiento es gratuito, no tiene ningún costo. Aplica esta ruta que les estoy indicando, aplica exclusivamente para residentes de Bogotá. Deben tener afiliación al régimen contributivo o subsidiado. Al 100% de las víctimas del conflicto armado se les garantiza en la Secretaría Distrital de Salud, en el caso de Bogotá, el acceso, siempre y cuando se acredite la condición de víctima a través del Registro Único de Víctimas. Y también esta ruta o este procedimiento está dispuesto para migrantes regulares, personas venezolanas que cuenten con el permiso por protección temporal. ¿Cuáles son los documentos rápidamente? Historia clínica, no olviden, importante, historia clínica reciente, actualizada, que describa claramente cuáles son los diagnósticos relacionados con discapacidad, que sea expedida por un médico general o especialista, que tenga ese código, el documento de identificación de la persona que desea iniciar el trámite. En Bogotá, en todo el territorio nacional, son válidos los registros civiles, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, permiso por protección temporal. Copia de un recibo de servicio público. Puede ser agua, luz, gas. Este es opcional, no es obligatorio, al igual que el certificado de residencia. ¿Para qué lo pide la Secretaría de Salud de Bogotá? Para identificar en qué localidad exactamente vive el usuario y con base en esta información asignar una de esas 15 IPS que vimos en el mapa que le quede
posiblemente cerca a su residencia o que la atención, la agenda disponible, pues sea mucho más prioritaria. La gestión de las solicitudes, canal virtual, 24 horas del día, también el canal presencial, los invitamos a todos a que nos visiten. Si están escuchando ustedes y conocen a alguien que desea iniciar el trámite de certificación de discapacidad, a través de la página web de la Secretaría de Salud encuentran todos los requisitos y también atención personalizada en el punto principal de la Secretaría de Salud. Luego de que la Secretaría de Salud verifica el cumplimiento de los criterios, que sí tiene historia clínica, que sí es del régimen contributivo, que sí es del régimen subsidiado, la Secretaría de Salud emite una autorización para que este usuario sea valorado en alguna de las IPS disponibles en el distrito. Luego, la IPS que asigna la Secretaría de Salud es la responsable de contactar a esa persona o a su familiar, asignar la cita, realizar la valoración e incluir toda esa información en la base de datos nacional de personas con discapacidad, registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Si yo ya tengo mi certificado de discapacidad en Bogotá y ahora vivo en Medellín, ¿qué trámite debo hacer? O en otro municipio o departamento, debo dirigirme a la Secretaría de Salud de donde vivo actualmente para pedir la actualización del cambio de municipio o departamento. El certificado de discapacidad no se vence, es una de las preguntas más frecuentes que tiene la ciudadanía en general. No se vence, pero es necesario actualizarlo en tres momentos importantes. Uno, cuando los niños o niñas cumplen 6 años. Dos, cuando los niños, niñas, adolescentes cumplen 18 años. Tres, cuando hay un cambio significativo en el estado de salud. Si se cumple alguno de estos criterios, podemos solicitar la actualización del certificado de discapacidad. Recuerden, en el caso de Bogotá, se hace en Bogotá. Si vivo en Soacha, se hace en Soacha. Si vivo en La Guajira, debo realizar la solicitud en La Guajira. Si vivo en Antioquia, en Medellín, es donde resida, debo hacer el trámite para actualizar el certificado de discapacidad. Se actualiza cuando coincide casi siempre, cuando los niños cambian de registro civil a tarjeta de identidad o de tarjeta de identidad al cumplir 18 años y ya obtienen, de acuerdo a la Registraduría Nacional, su cédula de ciudadanía. Y en algunos casos, por ejemplo, en aquellas enfermedades huérfanas que son degenerativas, que afectan muchos órganos, que causan limitaciones funcionales, que afectan la autonomía y la participación y que empeoran con el tiempo. Y si alguien tiene el certificado de discapacidad y este profesional de la EPS, el médico considera que su condición de salud se modificó, es necesario actualizar ese certificado de certificación de discapacidad. De lo contrario, no es necesario actualizarlo si no se cumplen estos criterios. No se vence el certificado de discapacidad. Por sí solo no representa ningún beneficio. La mayoría de las personas también están interesadas. Yo ya tengo el certificado de discapacidad, ¿qué beneficios puedo tener? La invitación es que se acerquen a las secretarías, a las diferentes entidades, en el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría del Hábitat, y soliciten información acerca de la oferta disponible para personas con discapacidad. Es diferente Bogotá a todos los municipios y departamentos del país.
si vivo en Bogotá y tengo mi certificado de discapacidad, pueden consultar también en línea, en internet, la oferta disponible que tienen las entidades a disposición de las personas con discapacidad. Otra cosa relevante es que cada entidad define los criterios de acceso, permanencia o egreso a esos beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada entidad, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Movilidad, es quien determina cuáles son esos requisitos para que me otorguen la excepción de pico y placa, para que me otorguen el subsidio de transporte. Y dentro de esos requisitos puede estar el certificado de discapacidad. La norma a nivel nacional es clara y estipula que el certificado de discapacidad no se puede constituir en una barrera de acceso en lo posible, pero cada entidad define cuáles son esos criterios que deben cumplir los potenciales beneficiarios para entregar cualquier programa o, en el caso de Bogotá, el subsidio de transporte, excepción de pico y placa, subsidios alimentarios, subsidios para vivienda. Siguiente, por favor. Bueno. Entonces, damos espacio, 10 minuticos para resolver dudas e inquietudes que tengan en relación con el procedimiento de certificación de discapacidad. En Bogotá encontré una menor de 2 años con síndrome de Down, oxígeno dependiente. La madre preguntó si podía solicitar el certificado y si es verdad que les dan atención por medicina prepagada. Ok, excelente caso. Entonces, para Bogotá, esta niña debe estar afiliada al régimen contributivo subsidiado. Debe solicitar cita con medicina general para que obtenga su historia clínica en donde se registre el código y el diagnóstico de síndrome de Down, que en este caso es la Q909. Por ser una menor de edad, es obligatorio presentar el registro civil y copia de la cédula de ciudadanía de la mamá o del papá. Si vive en Bogotá, adicional, copia de un recibo de servicio público, agua, luz, gas, en donde se visualice la dirección exacta del lugar de residencia o el certificado de residencia de Bogotá que los pide la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, no son obligatorios. ¿Por qué lo pide la Secretaría de Salud? Para georreferenciar, para saber en qué lugar de Bogotá vive y con ello asignarle una IPS que le quede cercana a su domicilio. Y con estos documentos, con esa historia clínica, si tiene valoraciones por genética, si tiene el cariotipo, que son exámenes complementarios, esta madre de esta niña puede a través del canal virtual realizar la solicitud e iniciar su trámite de certificación de discapacidad. Primer paso, solicitar cita en la EPS en la cual se encuentra afiliada, para que tengan la historia clínica de la niña con Sí. registro, su diagnóstico de síndrome de Down. Perfecto. Pero lo que pregunta ella, ¿es verdad que les dan atención por medicina prepagada, sí o no? No, señor, no es Ok. verdad, no es Hay verdad. otra pregunta Pensé de que Luz ella Ángela. estaba, ok, pensé que la pregunta estaba relacionada a que tenía medicina prepagada, entonces a veces es mucho más fácil obtener cita con medicina general, pero no es verdad. Para ir terminando, Vadi, hay una pregunta que nos formula Luz Ángela Sánchez y dice lo siguiente. eh, si ella quiere solicitar la excepción del pico y placa, pero el vehículo no está a su nombre, ¿eso es viable o no es viable? Ok, entonces la Secretaría Distrital de Movilidad en el caso de Bogotá, ¿sí? Aquellas personas que tengan el certificado de discapacidad no necesariamente tienen que ser las dueñas del vehículo o viceversa. Por ejemplo, mi mamá
tiene el certificado de discapacidad, pero yo soy la que la transporto, yo soy la dueña del vehículo. Entonces yo hago el trámite. Primer requisito que me exige la Secretaría de Movilidad es que mi mamá tenga el certificado de discapacidad. Ya lo tiene. Ahora yo como hija hago el trámite, inscribo mi vehículo, debo cumplir unos requisitos estrictos y efectivamente, si se cumplen esos requisitos, ya ese vehículo queda exento de pico y placa, pero la condición, y que mucha gente a veces no lo tiene en cuenta, es que si yo utilizo mi vehículo en un día que tenga pico y placa y tengo el requerimiento de la autoridad competente, y si mi mamá, que es la persona con discapacidad, no está dentro del vehículo, me hago acreedora a una sanción. Eso es muy importante. No es necesario, o sea, el vehículo se puede inscribir cualquier Movilizar, tipo de móvil, exactamente, se puede pero con la movilizar, persona adentro. pero con la persona adentro. Tenemos Perfecto. casos en que hay niños, niñas, adolescentes que los llevan a terapias, a rehabilitación y los dejan y en 2 horas o 3 horas vuelven a recogerlo, preciso van solos y tienen el requerimiento. ¿En dónde está la persona con discapacidad? Ah, no, yo la dejé en la fundación. No, o en el hospital, no. Debe ir siempre la persona con discapacidad dentro del vehículo. Pues vale, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana. Creemos y en lo personal estoy convencido que ese certificado sirve muchísimo, que la información que usted nos acaba de compartir es de gran utilidad para tantas personas que a esta hora nos están observando. Gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias para todos. Recuerden, toda la información la encuentran en la página web de la Secretaría Distrital de Salud. Allí está disponible con mucho gusto para atenderlos. Feliz Muy día bien, un para gran abrazo. todos.